Severus Snape es uno de los personajes más complejos e interesantes de la saga de Harry Potter. Su evolución de un aparente villano y falsa pista a uno de los héroes más importantes en la lucha contra Lord Voldemort lo ha convertido en un favorito entre los fans. I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. En las adaptaciones cinematográficas, muchos personajes experimentan cambios respecto a sus versiones en los libros. Luna Lovegood, por ejemplo, pasa de ser una conspiranoica excéntrica pero encantadora en las novelas a ser retratada simplemente como una joven extravagante en las películas. Barty Crouch, un hombre rígido, aburrido y extremadamente estricto en los libros, se convierte en un funcionario ligeramente paranoico pero afable en pantalla. Ginny Weasley, cuya transformación de una joven tímida a una mujer valiente e independiente es esencial en los libros, queda relegada en las películas a ser la novia de Harry. Sirius Black pierde parte de su profundidad emocional, pasando de un personaje trágico, rebelde y protector en los libros a una figura heroica menos compleja en las películas. Hagrid, un protector vulnerable con conflictos internos, se convierte en un personaje cómico y entrañable, dejando de lado su faceta más profunda. A pesar de todos estos cambios, el caso de Snape es especialmente fascinante. No solo por la complejidad de su carácter, sino por lo dramático del contraste entre su representación en los libros y las películas. Los cambios y ajustes realizados a los personajes y sus acciones se deben principalmente a las diferencias entre el formato de las películas y los libros, así como al tiempo limitado para contar la historia. Al final, cuando estás adaptando un libro al cine, los personajes suelen ser más simplificados, y su desarrollo se transmite principalmente a través de acciones, diálogos y gestos. Este enfoque visual, aunque efectivo, limita la posibilidad de explorar las emociones, motivaciones y conflictos internos con la misma profundidad que permiten los libros. Estas omisiones forman parte del canon cinematográfico y deben ser tratadas como tal. Por esta razón, el Snape de los libros y el Snape de las películas pueden percibirse casi como dos personajes distintos. Para ilustrar esta diferencia, comparemos sus introducciones en la Piedra Filosofal, desde el banquete de bienvenida hasta la primera clase de pociones. En el libro, Snape mira fijamente a Harry durante el banquete mientras la parte posterior de Quirrell lo enfrenta, y esto coincide con el dolor que Harry siente en su cicatriz. Este momento sirve como una falsa pista que sugiere la villanía de Snape, pero también es un indicio sutil de que Quirrell es el verdadero villano. La escena se narra desde la perspectiva de Harry, quien interpreta la mirada de Snape como una muestra de antipatía de Snape hacia él desde el primer momento. En la película, sin embargo, este momento se presenta de manera distinta. La cámara se enfoca más en la expresión de Snape al ver a Harry por primera vez. Snape al verlo muestra una mezcla de sorpresa y preocupación. Luego mira brevemente el turbante de Quirrell, después de notar el dolor de Harry, un detalle que podría interpretarse como una señal de alerta. La siguiente vez que Harry ve a Snape es en su primera clase de pociones. En el libro, cuando Harry ve a Snape por primera vez en la clase de pociones, se da cuenta de que no solo no le cae bien, sino que lo odia. Incluso al pasar lista, Snape aprovecha para insultarlo frente a los demás estudiantes desde el principio de la clase. Su hostilidad hacia Harry es inmediata y constante. En la película, sin embargo, el conflicto entre ambos comienza de forma más contenida. Snape solo empieza a dirigirse a Harry después de acusarlo de no estar prestando atención en clase. Así que en el libro, el conflicto con Snape empieza antes sin motivo aparente. Para mí, la diferencia más importante entre el Snape de los libros y el de la película en la Piedra Filosofal ocurre al final. En el libro, Dumbledore le explica a Harry que Snape lo ha estado protegiendo debido a una deuda con su padre, James Potter. Esta explicación le da un contexto mucho más complejo a las acciones de Snape, mostrando que sus esfuerzos para mantener a Harry a salvo no son completamente altruistas, sino que están impulsados por una mezcla de deber y resentimiento hacia James. En la película, esta revelación se omite casi por completo. La única referencia se encuentra en la escena en la que Quirrell enfrenta a Harry frente al espejo de Orsed. But that day, during the Quidditch match, Snape tried to kill me. No, dear boy. I tried to kill you. And trust me, if Snape's cloak hadn't caught fire and broken my eye contact, I would have succeeded. Even with Snape muttering his little counter-curse. Snape was trying to save me. Esta ausencia de información en la adaptación cinematográfica debilita el desarrollo posterior de Snape como personaje.
lo que hace que su arco narrativo sea menos impactante y complejo en comparación con los libros. Mientras que en la película se lo presenta como un salvador al final de la Piedra Filosofal, en el libro el énfasis está en su complicada relación con James y los secretos que se revelan sobre su rivalidad con él. Snape no es un villano al final de la Piedra Filosofal, pero tampoco encaja en el molde de héroe que nos muestra la película. Su carácter sigue siendo ambiguo y profundamente humano. Al reflexionar sobre su papel, solemos limitarnos a pensar en su relación con Harry, ya que tanto los libros como las películas están narrados desde la perspectiva del niño que vivió. Sin embargo, para entender a Snape por completo, también es crucial observar cómo trata a otros personajes de su vida, especialmente a aquellos que no llevan el apellido Potter, y cómo se desempeña como maestro, aliado y amigo. El formato cinematográfico limita el tiempo que los espectadores pasan con el Snape de las películas en comparación con su contraparte literaria. Mientras que los libros nos sumergen en la vida cotidiana de Hogwarts, desde las comidas y las clases hasta los encuentros casuales con profesores y alumnos, las películas deben centrarse en los momentos más relevantes para la trama. Por esta razón, el Snape de las películas interactúa principalmente con Harry, Ron, Hermione y Draco, dejando fuera a la mayoría de los demás personajes. Por ejemplo, el miedo de Neville hacia Snape, que en los libros se explora con mayor profundidad, se utiliza en las películas casi exclusivamente como elemento cómico. En El prisionero de Azkaban, la famosa escena del Bogart en la clase de Lupin nos revela que el mayor temor de Neville es su profesor Snape. ¡Ridículos! Sin embargo, la película no desarrolla lo suficiente las razones detrás de este miedo, lo que hace que la escena, aunque inquietante, no tenga el mismo peso emocional que en el libro. Siguiendo con El prisionero de Azkaban, también podemos encontrar en este libro un claro ejemplo de cómo el Snape de los libros y el de las películas difieren en su trato hacia los estudiantes. Durante una clase de defensa contra las artes oscuras, Hermione levanta la mano como es habitual y responde sin esperar el permiso de Snape. Snape aprovecha la oportunidad para burlarse de ella. «Es la segunda vez que habla sin que le corresponda, señorita Granger», dijo Snape con frialdad. 5 puntos menos para Gryffindor por ser una sabelotodo insufrible. Esta actitud provoca una reacción inmediata de los 3 estudiantes, especialmente de Ron, quien defiende a Hermione y termina castigado por ello. En la adaptación cinematográfica, sin embargo, la escena se presenta de forma más ligera. Snape reserva su sarcasmo únicamente para Hermione, sin que sus compañeros se vean visiblemente afectados por ello. You've spoken out of turn, Miss Granger. Are you incapable of restraining yourself, or do you take pride in being an insufferable know-it-all? En este caso, Ron no defiende a Hermione. Al contrario, coincide con Snape y murmura un tímido: «Tiene razón, ¿sabes?». Este cambio transforma la escena en una broma y suaviza significativamente el carácter de Snape, haciéndolo parecer menos hostil y cruel de lo que es en el libro. Esta diferencia ilustra una de las divisiones más marcadas entre ambas versiones del personaje. En las películas, Snape es un maestro severo cuya hostilidad se dirige a momentos específicos, mientras que en los libros es un manipulador cruel que aprovecha cada oportunidad para socavar la confianza de los estudiantes de Gryffindor, especialmente Harry y sus amigos. Hay 2 razones principales por las que la complejidad del personaje de Snape se diluye en las películas. La primera es la diferencia en sus motivaciones, tal como se presentan en los libros y en las adaptaciones cinematográficas. En La Piedra Filosofal, la revelación de Quirrell muestra a Snape como un protector noble, alguien que desde el principio intenta salvar a Harry. Sin embargo, en los libros, Dumbledore explica que Snape lo hace motivado por una mezcla de deber y resentimiento hacia James Potter, lo que añade una ambigüedad moral a su carácter. Este matiz se pierde en las películas, donde Snape aparece como alguien genuinamente heroico desde el inicio. Las películas posteriores refuerzan esta narrativa más simplificada. Snape es retratado como un maestro severo, pero sus acciones a menudo parecen razonables, e incluso algunas de sus escenas se usan para generar humor. Esto contrasta con el Snape de los libros, donde su hostilidad es más consistente y activa, llegando al punto de acosar sistemáticamente a los estudiantes, en especial a Harry y Neville. La segunda razón detrás de la dilución del personaje de Snape en las películas está relacionada con su papel en las historias de la Cámara Secreta, El prisionero de Azkaban, El Cáliz de Fuego y La Orden del Fénix.
Este periodo representa una zona gris para el personaje. Tras haber sido un falso villano en la Piedra Filosofal, pero antes de que se explore a fondo su relación con Lily Potter y su papel como doble agente, Snape actúa principalmente como una figura disciplinaria. Durante este tiempo lo vemos regañar a los estudiantes cuando cometen errores graves, como provocar duelos o interferir en situaciones peligrosas, como la búsqueda de un supuesto asesino fugitivo. Aunque puede equivocarse en sus juicios, sus intenciones en estas películas suelen parecer más correctas que maliciosas. A pesar de la creciente importancia de Snape en la saga, su desarrollo en las películas sigue siendo limitado. Incluso en El misterio del príncipe, cuyo título hace referencia directa a él, la subtrama sobre el libro de pociones y la identidad del príncipe mestizo queda relegada a un segundo plano. En la película, la investigación sobre este misterio recibe poca atención, y su resolución ocurre de forma apresurada. 35 minutos después de la última vez que se menciona el libro, Snape simplemente revela su identidad sin mayor contexto o preparación. Yes. I'm the Half-Blood Prince. Esto provoca que el momento carezca del impacto emocional y la construcción narrativa que tiene en los libros, donde el descubrimiento es una pieza clave para entender su complejidad. Un parte crucial en la construcción del Snape cinematográfico es, sin duda, la interpretación de Alan Rickman. Su actuación definió al personaje en las películas y, al mismo tiempo, lo distanció de su contraparte literaria. Rickman aportó un aire de control y elegancia que hizo que su Snape fuera más reservado, en comparación con el Snape más emocional e impulsivo que encontramos en los libros. En una entrevista en 2011, antes del lanzamiento de Las Reliquias de la Muerte, parte 2, Rickman reveló que desde el inicio de la saga le habían indicado que Snape nunca debía alzar la voz. «No grita», comentó el actor, una directriz que encajaba perfectamente con su interpretación del personaje. Este detalle, sin embargo, contrasta notablemente con el Snape de los libros. En las novelas, Snape es uno de los personajes más propensos a perder la calma, especialmente en situaciones de estrés. Por ejemplo, al final de El prisionero de Azkaban, cuando Sirius escapa y Snape cree firmemente que Harry ayudó a facilitar su huida, su reacción es explosiva. En una escena particularmente intensa, se enfrenta al trío protagonista en el aula, gritando con furia. «Tú no sabes, Potter», gritó Snape. «Lo hizo, lo sé». Este contraste entre la intensidad del Snape literario y la contención del Snape cinematográfico ayuda a suavizar su imagen en las películas. En lugar de ser percibido como un personaje impredecible y emocionalmente volátil, la interpretación de Rickman lo presenta como alguien que siempre mantiene el control, incluso en las situaciones más tensas. Rickman también habló sobre la concentración de Snape, y cuando le preguntaron si consideraba a Snape un personaje malo, respondió de manera crucial: no. Alan Rickman tenía un profundo respeto por el personaje de Snape, pero para comprender completamente su papel en la saga, es fundamental analizar su relación con Harry Potter. Este vínculo no solo es crucial porque Harry es el protagonista, sino porque la historia se narra desde su perspectiva. Esto significa que nuestra percepción de Snape como lectores o espectadores está inevitablemente condicionada por las experiencias de Harry. Ya hemos explorado las diferencias iniciales entre cómo el Snape de los libros y el de las películas tratan a Harry en La Piedra Filosofal. Sin embargo, al observar su interacción a lo largo de toda la saga, surgen contrastes aún más significativos. En los libros, Snape trata a Harry con un desdén profundo, viéndolo como la viva imagen de James Potter, a quien odiaba durante su juventud. Esta percepción condiciona casi todas sus interacciones con Harry, convirtiéndolo en un objetivo constante de humillación. Por ejemplo, en El Cáliz de Fuego, Snape no pierde la oportunidad de castigar a Harry cuando su nombre aparece misteriosamente en el torneo, insinuando que lo hizo por arrogancia. También intenta menospreciarlo en múltiples ocasiones, como durante el club de duelo en la cámara secreta. El rencor de Snape hacia James se extiende incluso a quienes fueron cercanos a él, como Remus Lupin. En El prisionero de Azkaban, su odio hacia los merodeadores se intensifica cuando Lupin regresa a Hogwarts como profesor de defensa contra las artes oscuras. Este resentimiento culmina en una explosión emocional al final de la novela, cuando Snape confronta a Harry y a sus amigos por la fuga de Sirius Black, a quien considera responsable de la muerte de los padres de Harry. Dumbledore incluso señala este sesgo en una conversación con Snape, comentando: «Uno ve lo que espera ver, Severus,
destacando que el odio de Snape hacia James lo ciega y lo lleva a proyectar esas emociones negativas sobre Harry, quien en realidad tiene más en común con su madre, Lily. En la Orden del Fénix se revela un detalle crucial que redefine tanto la percepción de Snape como la de James Potter. Durante una lección de oclumancia, Harry accede accidentalmente a los recuerdos de Snape y presencia cómo James y Sirius lo humillaban públicamente durante sus años en Hogwarts. Este momento es revelador, ya que pone a Harry en una posición incómoda. Su imagen perfecta de su padre se ve comprometida al descubrir que James no siempre fue el héroe ideal que había imaginado. Esta revelación no justifica el comportamiento cruel de Snape hacia Harry, pero sí lo hace más comprensible. Al haber sufrido acoso constante en su juventud, combinado con las circunstancias difíciles de su vida adulta, muchas de sus actitudes desagradables parecen una consecuencia natural de sus traumas no resueltos. Los recuerdos de Snape, presentados en las Reliquias de la Muerte, nos muestran que su infancia estuvo marcada por el aislamiento y la soledad, y que Lily Evans fue la única persona que le ofreció una verdadera amistad y felicidad. El amor de Snape por Lily es el núcleo de su carácter. Aunque en su juventud estuvo rodeado de compañeros como Lucius Malfoy y otros futuros mortífagos, Snape siempre mostró una dualidad. Aunque fue influenciado por las ideologías de Slytherin, nunca dejó de amar profundamente a Lily. Sin embargo, su obsesión y su resentimiento hacia James lo llevaron a distanciarse de ella, especialmente tras el incidente en el que llamó sangre sucia a la persona que más le importaba. A pesar de sus errores, Snape finalmente demuestra su capacidad para elegir el bien. Cuando Lily y su familia se ven amenazados por Voldemort, Snape abandona a los mortífagos y acude a Dumbledore en busca de ayuda, ofreciendo su lealtad a la Orden del Fénix. Este acto marca un punto de inflexión en su vida, cimentando su papel como doble agente y protector de Harry, aunque sus motivaciones siempre están profundamente ligadas a su amor no correspondido por Lily. En los libros, uno de los momentos que mejor refleja la valentía de Snape ocurre durante los eventos de El Cáliz de Fuego, cuando informa a Dumbledore que Igor Karkaroff, un antiguo mortífago y ahora director de Durmstrang, planea huir para evitar ser descubierto por Voldemort. Este acto reafirma que Snape no es un cobarde, y Dumbledore, en un gesto poco habitual, elogia su coraje al decirle: «Eres un hombre mucho más valiente, Severus, de lo que Karkaroff jamás será». La valentía de Snape se manifiesta constantemente, pero siempre está teñida de su resentimiento y dolor. Su trato hacia Harry es un ejemplo claro. No puede evitar proyectar en él el odio que sentía hacia James Potter, a quien culpa de haber hecho de su vida escolar un infierno. Esta dinámica lo lleva a tratar terriblemente a Harry, replicando, en cierto modo, el acoso que él mismo sufrió de joven. Sin embargo, sus motivaciones más profundas, definidas por su amor por Lily, lo obligan a protegerlo a toda costa, incluso cuando sus sentimientos hacia Harry son conflictivos. Más allá de su relación con Harry, los actos de Snape en favor del bien son innegables. Su lealtad a Dumbledore y a la causa de la Orden del Fénix lo lleva a realizar acciones que requieren un gran sacrificio personal. Reprime a Phineas Nigellus por insultar a Hermione llamándola sangre sucia, y durante los eventos de las Reliquias de la Muerte intenta salvar tantas vidas como le es posible, incluyendo la de Remus Lupin, a pesar de su animosidad hacia él. Esta dualidad en Snape, entre el daño que causa a Harry y otros personajes y su intención de protegerlos, no se ve con tanta claridad en las películas. El Snape cinematográfico no es tan cruel con Harry como su contraparte literaria, lo que suaviza considerablemente la complejidad de su carácter. Un buen ejemplo de esto son las lecciones de oclumancia en la Orden del Fénix. En los libros, aunque el objetivo de Snape es enseñar a Harry a proteger su mente de Voldemort, usa estas sesiones como una excusa para humillarlo. Aprovecha cada oportunidad para lanzar insultos, burlarse de su inexperiencia y atacar su relación con Sirius Black, acumulando tensión entre ambos. Estas lecciones terminan siendo un fracaso precisamente porque Snape no puede dejar de lado su resentimiento hacia Harry, y lo ve constantemente como una extensión de James Potter. En la película, la dinámica es mucho más moderada. Snape sigue siendo duro y crítico, pero sus palabras y acciones se perciben como parte de un esfuerzo por preparar a Harry, más que como un intento de castigarlo. En una de las escenas clave lo vemos ordenarle: «Controla tus emociones, disciplina tu mente». En los libros, las lecciones de oclumancia están cargadas de tensión y resentimiento mutuo. Harry y Snape constantemente se lanzan comentarios hirientes,
convirtiendo lo que debería ser un entrenamiento esencial en una serie de enfrentamientos personales. Snape no solo se burla de la falta de habilidades de Harry, sino que también aprovecha la oportunidad para menospreciar a Sirius Black y a James Potter, exacerbando el conflicto entre ambos. En la película, sin embargo, esta dinámica se suaviza considerablemente. Aunque la tensión entre Snape y Harry sigue presente, la hostilidad de Snape es menos intensa. Harry apenas reacciona durante las sesiones y solo responde emocionalmente cuando Snape menciona a su padre, James Potter. Incluso en ese momento, el enojo de Snape es contenido, lo que hace que estas escenas carezcan de la carga emocional y el impacto que tienen en los libros. Un detalle significativo que se omite en las películas es el hecho de que Harry se resiste constantemente a las lecciones, lo que contribuye al fracaso del entrenamiento. En los libros, esta resistencia refleja no solo la inmadurez de Harry, sino también la incapacidad de Snape para superar su resentimiento y establecer una relación profesional. Al eliminar esta dimensión, las películas presentan las lecciones de oclumancia como un simple intercambio tenso, perdiendo la complejidad emocional que caracteriza a las escenas literarias. Este cambio también afecta la percepción general de Snape. En los libros, su crueldad durante las lecciones resalta su incapacidad para separar sus sentimientos personales de su deber, lo que lo hace más humano, pero también más difícil de perdonar. En las películas, en cambio, se le percibe como un maestro severo pero práctico, cuyo comportamiento parece más razonable y menos cargado de resentimiento. Hay dos diferencias clave en la conversación entre Snape y Dumbledore sobre la seguridad de Lily Potter, lo que afecta significativamente cómo se percibe el personaje en los libros y las películas. En los libros, en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Snape se muestra notablemente egoísta. Al enterarse de que Voldemort planea atacar a los Potter, acude a él y le suplica que perdone únicamente a Lily, sin expresar preocupación alguna por James o Harry. Este momento resalta su obsesión con Lily y su desprecio hacia James, dejando claro que sus motivaciones no son completamente altruistas. Más adelante, cuando Snape acude a Dumbledore, su enfoque sigue siendo exclusivamente salvar a Lily. Dumbledore lo reprende con dureza, señalando su indiferencia hacia James y Harry, y es solo entonces cuando Snape amplía su petición para incluir a toda la familia Potter. Este diálogo revela la ambigüedad moral de Snape. Aunque sus motivaciones iniciales son egoístas, su amor por Lily lo empuja a actuar en favor del bien, incluso si sus razones no son puramente altruistas. En la película, esta conversación se simplifica considerablemente. Snape no parece tan obsesionado con Lily ni tan indiferente hacia James y Harry. En lugar de rogar únicamente por Lily, le dice a Dumbledore algo como: «Esconda a todos». Este cambio elimina el matiz egoísta de sus motivaciones y lo presenta como alguien más altruista desde el principio. Aunque esta adaptación hace que el Snape cinematográfico sea más fácil de empatizar, también pierde parte de la complejidad que define al personaje en los libros. Uno de los momentos más emblemáticos de las Reliquias de la Muerte es la escena en la que Snape conjura su Patronus en forma de cierva, un símbolo de su amor eterno por Lily Potter. Sin embargo, este momento, aunque presente en libros y películas, se desarrolla de forma muy diferente en cada medio, lo que afecta su impacto emocional. En ambas versiones, la escena comienza con Dumbledore preguntando: «¿Después de todo este tiempo?». En la película, Snape no responde con palabras. Simplemente invoca su Patronus, dejando que el gesto hable por sí mismo. Este enfoque, aunque visualmente poderoso, puede llevar al público a interpretar que Snape no solo ama a Lily, sino que también siente algún tipo de afecto o preocupación genuina por Harry, ya que es el hijo de la mujer que amaba. En el libro, en cambio, Snape responde con una sola palabra que encapsula toda su esencia: siempre. Este siempre no deja lugar a dudas. Todas las acciones de Snape, desde su decisión de proteger a Harry hasta su lealtad a Dumbledore, están motivadas únicamente por su amor eterno y obsesivo por Lily, no por ningún afecto directo hacia Harry. Este detalle refuerza la tragedia del personaje. Sus actos heroicos, aunque innegables, están profundamente marcados por el dolor y la culpa, no por un altruismo puro. El cambio en la película, aunque efectivo visualmente, simplifica la complejidad emocional del momento. Al omitir la respuesta verbal de Snape, la escena pierde parte del peso simbólico que tiene en los libros, donde esa única palabra se convierte en la clave para entender las verdaderas motivaciones de Snape y el sacrificio que define su vida. Los cambios y omisiones en las películas generan una diferencia significativa entre el Snape literario y el cinematográfico,
especialmente en lo que respecta a su redención. En las películas es más fácil para el público perdonar a Snape, ya que sus actos más crueles y moralmente cuestionables son minimizados o eliminados. Su trato abusivo hacia Neville, sus constantes humillaciones a Harry y sus momentos de egoísmo, como su obsesiva relación con Lily, quedan suavizados o sin explorar. Por el contrario, el Snape de los libros es un personaje mucho más complejo y difícil de absolver. Los lectores deben enfrentarse a aspectos incómodos de su carácter, su discriminación al llamar sangre sucia a Lily, su actitud posesiva hacia ella y su obsesión al conservar una foto recortada de la familia Potter. Estas barreras morales hacen que su redención sea más difícil de aceptar, pero también más satisfactoria, ya que subraya la lucha constante de un hombre atrapado entre su amor, su culpa y su resentimiento. A pesar de estas diferencias, tanto el Snape de los libros como el de las películas llegan al mismo punto. Hacen lo correcto, enfrentándose a circunstancias que habrían llevado a la mayoría de las personas a convertirse en villanos. Como Harry señala en su homenaje final, Snape es el hombre más valiente que jamás conoció. Sin embargo, la valentía de Snape es distinta en cada formato. En los libros está entrelazada con sus contradicciones y defectos, mientras que en las películas se presenta de forma más heroica y simplificada. En última instancia, la redención de Snape queda abierta a interpretación. Tanto los lectores como los espectadores deben decidir si su sacrificio final compensa sus errores. Como Sirius Black dijo alguna vez: "El mundo no se divide en personas buenas y mortífagos. Todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Lo que importa es la parte que decidimos actuar. Eso es lo que realmente somos". Estas palabras resumen perfectamente el viaje de Severus Snape. Su vida estuvo marcada por decisiones difíciles, errores y sacrificios, pero también por una valentía innegable que lo convirtió en uno de los personajes más complejos y memorables de la saga. ¿Con qué Snape te quedas tú?